Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo y amigos. Bienvenidos al central de transmisión del Instituto Vida para Todos, directamente de la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, San Pablo, Brasil. Estamos hablando mensaje 2 para la conferencia en Chile. Hermano Andrés Don, esta mañana ha transmitido una palabra para todos ustedes. Y yo fui encargado al segundo mensaje que tiene por título, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hebreos 4, 14 al 16. Estamos en un momento difícil que nunca habíamos pasado. Es algo inédito para todos nosotros. Este tipo de aislamiento social, distanciamiento social para nosotros todos es algo nuevo. Y este virus, coronavirus, COVID-19, ha destruido vidas y también nuestra libertad de reunirnos. Pero Dios permitió eso. Yo creo que nosotros saldremos más fuertes de todo eso. Nosotros estamos muy preocupados por los hermanos de Ecuador. Hubo algunos que durmieron en el Señor y muchos pasando por las situaciones muy difíciles. Pero nosotros creemos que el Señor, por nuestras oraciones, el Señor está asistiendo a todos ellos y ciertamente todos serán confortados, consolados por el Señor. Y nosotros también nos preocupamos con toda parte del mundo donde hay nuestros hermanos y hermanas. Sabemos que la situación requiere mucho cuidado de cada uno de nosotros. Por favor, no se descuiden. Vamos a mantener siempre cada uno aislado en su casa, saliendo solamente cuando es estrictamente necesario. Y aunque cuando salimos debemos tomar todo el cuidado para que no se contamine ninguno de nosotros y también nuestros familiares. Pero gracias al Señor, el Señor nos dio también en la semana pasada una carga de hacer un reloj de oración. Eso partió cuando nosotros compartíamos Proverbios capítulo 8, en versículo 29, cuando el versículo decía, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Entonces Dios ha puesto un límite para el mar. Y eso podemos ver en Job capítulo 38, versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de sus olas. Toda vez que yo reparo en este tipo de versículo que habla sobre que Dios ha puesto un límite para el mar, yo siempre como ingeniero civil, yo siempre me llama atención porque nosotros sabemos que la energía del mar es muy difícil de dominar. Porque es una energía gigantesca que puede destruir todo que viene por delante.
Por eso, para ingeniería marítima es algo muy difícil de dominar. Pero Dios solucionó este problema de absorber la energía del mar. Eso está en Jeremías 5:22. Vamos a leer. Jeremías 5:22. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrontaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantarás. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Entonces, aquí dice que Dios ha puesto un límite y de este límite toda la fuerza del mar no pasará. Parece que Dios está solamente preocupado con el mar físico, pero no. Mismo el mar físico es muy difícil nosotros parar toda la fuerza de las ondas. Nosotros sabemos que la única manera de parar toda la fuerza de las olas son los pequeñitos granos de arenas. Y porque ellos, cuando se revuelven, ellos disipan la fuerza de las ondas. Ellos, con los atritos entre los granos de arena, ellos entonces quebrantan la fuerza de las olas. Por tanto, Dios es muy sabio. Él puso los pequeñitos granitos de arena para quebrar el orgullo de onda. Entonces, ¿qué significa eso? En Lucas capítulo 21. Lucas 21. ¿Dónde está? Lucas 21, cuando habla cuando llega cerca del final de los tiempos, Dios ha puesto arena para las fuerzas del mar. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué significa eso? Eso ya en el final de los tiempos. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso ya es en la gran tribulación. Cuando las potencias, el poder de los cielos son conmovidas. Nosotros sabemos que Dios en el final de los tiempos, hasta la gran tribulación, Dios irá a tratar con toda la situación de injusticia, también Él tratará contra los poderes del cielo. Eso también está en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, que cuando llega aquí en versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, hermanos, la palabra del testimonio de ellos es el factor de victoria. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos no dieron importancia por su vida. Ellos
vivieron totalmente para el Señor. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Hay que los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso son las potestades de los cielos. Cuando baja a la tierra, ellos provocan esa situación toda. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, Satanás, él quiere destruir el hijo varón, pero Dios, cuando naciera el hijo varón, Dios arrebatará el hijo varón hasta su trono. Entonces, al tercer cielo. Gracias al Señor que nosotros vencemos al Satanás aquí hoy. Este es momento de vencerlo con la palabra de testimonio y también con las oraciones. Eso está en Efesios capítulo 6. Vamos a mirar también. Efesios, ¿dónde está? Efesios capítulo 6, que dice, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Y vamos a ver, lo venceremos con qué? Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el momento de nosotros usarmos la palabra de Dios para vencer. Entonces, este es el momento que no debemos quedarnos atemorizados, quedarnos asustados y quedarnos callados. No, es momento de nosotros vencer con la espada del Espíritu. Vamos a esparcir la palabra del Señor. Instituto Árbol de la Vida, este Instituto Vida para Todos es un instrumento que Dios nos dio para esparcir la palabra, propagación del Evangelio del Reino. En versículo 18, otra arma, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esta situación de crisis, poco tenemos fuerza para hacer algo. Todos nosotros estamos en nuestras casas y estamos muy limitados, pero gracias al Señor, nosotros tenemos la palabra del Señor y nosotros tenemos la oración, que es nuestra herramienta para vencer contra estas dos olas. La primera ola es ola sanitaria, que trata de salud, y la segunda ola sería ola económica, porque si quedamos mucho tiempo cerrado en nuestras casas, la economía de cada país también se van. Entonces nosotros estamos delante de tus grandes olas, dos grandes ondas. Esas grandes ondas van a parar, a frenar por medio de la palabra de Dios y por medio de nuestras oraciones. Por tanto, nosotros iniciamos desde semana pasada, un reloj de oración. Y nosotros dividimos cada país, mira para tu DDI, ¿no? Discain Internacional, si es impar, hace un reloj, las iglesias hacen un reloj de oración 24 horas en días ímpares. Y si es par, entonces las iglesias hacen oración 24 horas en los días pares. Y en otros días que no somos responsables, no asumimos la oración, nosotros debemos
esparcir la palabra, trabajar con la palabra, predicar el evangelio por medio de la media, y también nosotros podemos orar por la gente y también podemos mandar libros digitales o hasta periódico digital. Está bien, entonces gracias Señor, Señor ha nos dado estas dos herramientas. Espero que nosotros todos nos unamos en ese momento como uno solo hombre y vamos a vencer contra toda la artimaña del Satanás. Y gracias Señor, nosotros oramos para que por lo menos donde estamos, la mayoría de los santos aquí en Brasil, América del Sur, también esparcido en toda Norteamérica, Centroamérica, África, Europa, que el Señor pueda atender, acudir a nosotros, porque somos sus escogidos. La última conferencia internacional que tuvimos acá había poco, nosotros hablamos que estamos en el ministerio de Juan. El ministerio de Juan, pocos lo conocen realmente, porque para muchos, Evangelio de Juan, por ejemplo, es un libro muy sencillo, es muy infantil. Quizás podemos presentar para los recién convertidos, ellos pueden empezar a leer la Biblia empezando por un libro fácil de leer, que es Evangelio de Juan. Pero eso es un engaño, porque el ministerio de Juan es un ministerio muy profundo. Necesita de que estemos en la esfera del Espíritu y tenemos que tener la madurez para que podamos entender realmente la profundidad del ministerio de Juan. Entonces, para eso, empezamos a perceber que el ministerio de Juan no es para todos. El ministerio de Juan es para aquellos que realmente están en la intimidad del Señor. ¿Por qué decimos eso? Porque antes de Jesús revelar al respecto de la cumbre de la revelación, que yo considero la cumbre de la revelación que está en Evangelio de Juan, de capítulos 14 hacia 17. Entonces, estos cuatro capítulos tratan de las propias palabras del Señor Jesús, pero Él llevó a nosotros a la cumbre de la revelación de la Biblia. Entonces, antes de revelar la cumbre de la revelación de la Biblia, nosotros leemos que en capítulo 13 de Juan, Jesús había reunido con sus discípulos, y los discípulos sabían que era la última cena que ellos iban a tomar juntamente con Jesús, porque sabían que Jesús estaba ya para ser muerto, ¿no? Y ser resucitado al tercer día, y ellos estaban todos muy tristes. Y entonces Jesús pidió para que preparasen la última cena de Pascua. Mientras estaban cenando, Jesús dijo: uno de ustedes me traerá. Entonces ahí después Juan preguntó a Jesús: ¿quién es? Jesús dijo: aquel a quien yo der un bocado, un pan mojado. Entonces acabó de decir eso y dio este pan mojado a Judas, y le dije: lo que tiene que hacer, hácelo depresa, rápido. Entonces Judas salió y quedaron 11 discípulos. Cuando quedaron 11 discípulos, Jesús dijo lo siguiente. Vamos a leer, está en capítulo 13 de Juan. Juan capítulo 13, los últimos, ¿no? Está aquí. Versículo 31 dice: entonces, cuando Judas hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él.
Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Por qué Jesús dijo eso cuando Judas salió? Porque Judas estaba tomado por Satanás y Satanás pensaba que matando a Jesús estaría acabado el plan de Dios. Pero no, cuando la muerte de Cristo es el comienzo de la puerta abierta para nuestra salvación. Por eso Jesús dijo lo siguiente, ahora es, ¿cómo es? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, porque cuando Jesús morí en la cruz, Dios lo resucitará. Cuando Dios lo resucitará, Dios lo glorificará. Eso es tremendo. Eso podemos ver en capítulo 14 de Juan. Capítulo 14, todos los discípulos... por eso yo quería salientar, enfatizar eso, ¿no? La revelación toda que viene por el ministerio de Juan es para los 11, para los más íntimos, para los que no traen a Jesús, son los que son totalmente uno con el Señor Jesús, uno con la voluntad de Dios. Ellos eran los escogidos, los electos. Entonces, si muchos son, de mañana hermano André nos ha ayudado, que muchos son llamados, así como en la parábola del trabajador en la viña, en Mateo 20 y también Mateo 22, en la parábola también de la cena. Y también Jesús dijo, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Qué significa eso? Muchos que ganaron el Señor fueron engendrados por el Espíritu del Señor. Ellos todos son cristianos que tienen la vida de Dios. Ellos tienen garantida su salvación eterna. Todos fueron llamados para la salvación eterna. Pero pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Son los que dejaron todo para hacer la voluntad de Dios, del Señor. Esos pocos tendrán el galardón del reino, reinarán con el Señor por 1000 años. Esta es la diferencia. Por tanto, hoy nosotros estamos llamando usted para ser uno de los escogidos. El ministerio de Juan es para eso. Nosotros debemos entender por el Espíritu. Necesitamos crecer en vida, necesitamos ter madurez en vivir en el Espíritu y en comprender este ministerio. Un siervo de Dios en el pasado dijo que el ministerio de Pablo es un ministerio maravilloso, que nos abre muchas puertas y ventanas para el cielo. Nos conseguimos mirar para el cielo por medio del ministerio de Pablo, con las ventanas abiertas y con las puertas abiertas. Pero el ministerio de Juan no hay ventanas, no hay puertas. Ya está en el cielo abierto. Por tanto, no es para cualquier uno. Es necesario madurez, es necesario no ser superficial en las cosas del Señor. Nosotros debemos ser aquellos como los discípulos. Cuando el Señor nos llama, nos dejamos todo para seguir al Señor. Dejamos todo por amor al Señor, por amor al Evangelio y por amor al reino de Dios. Nosotros todo dejamos, pagamos todo el precio para seguir al Señor. Estos son los escogidos. En últimos tiempos, ya estamos empezando a entrar. Dios necesita de muchos escogidos, porque son los escogidos que Él puede contar para hacer la voluntad de Dios. Si no fuera así, Dios no puede contar con nadie. ¿Y quién está dispuesto a pagar el precio para hacer la voluntad de Dios? Por eso, gracias al Señor, acá estamos nosotros, ¿no? Entonces, capítulo 14 de Juan empieza así. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed
también en mí. Entonces Jesús estaba diciendo para los 11 discípulos que no se queden tristes, porque ellos estaban se despedindo de Jesús. Ellos no sabían qué será el futuro de ellos, porque vivieron con el Señor Jesús por más de 3 años y también siguieron al Señor Jesús, escucharon la palabra de Dios. Ellos estaban muy contentos, había luz, había dirección, pero de repente Jesús se iba. Entonces ellos estaban todos tristes, no sabían qué será de ellos a partir de aquel día. Entonces, pero Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, Jesús iba por medio de ¿qué? Por medio de su muerte, por medio de la cruz. Cuando Jesús es crucificado, Él estaba yendo, ¿no? Y la ida del Señor Jesús era para preparar lugar para los discípulos, preparar lugar para nosotros. Aleluya. En versículo 3. Muchos, en versículo 2, algunos tienen la idea de que Jesús fue para preparar algunas mansiones celestiales y que Él está tardando a volver porque está haciendo muy bien las casas, las mansiones. No es eso, no. Vamos a percibir que no es eso. Capítulo 3, versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira, qué algo maravilloso. Entonces, Jesús iba a morir y su muerte es para preparar lugar para nosotros. Y cuando Él volver otra vez, ese volver es por medio de la resurrección. Cuando Él es resucitado, Él volverá como en otro consolador, otro confortador. Él vendrá como el Espíritu de verdad. ¿No es eso que dice aquí en versículo 16? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién moraba con ellos? Jesús. Jesús en carne vivía con los discípulos. Entonces, Él mora con los discípulos, pero cuando Él fuera, Él rogará al Padre que les envíe otro consolador. Y ese otro consolador es el Espíritu de verdad. Ese Espíritu de verdad estará en ellos. Jesús podía estar junto de ellos, pero este Espíritu estará dentro de ellos, dentro de los discípulos. ¡Qué maravilla! Entonces el Señor Jesús iba por la muerte y volvería como Espíritu de verdad y moraría en ellos. Pero hay un detalle, versículo 3, voy a leer otra vez el versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando yo morí y resucitar, yo voy a tomar a ustedes para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde Jesús estaba? Piensa un poco. ¿Dónde Jesús estaba? Jesús no estaba en la mansión celestial. Jesús estaba en el Padre. Aquí está escrito, ¿no? Vamos a leer. Versículo 10. ¿No crees que yo soy... ¿Dónde está?
sí. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no has hablado por mí misma propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y otra manera, créeme por la misma palabra. Entonces, el Hijo estaba en el Padre y el Padre estaba en el Hijo. Entonces, Jesús todo el tiempo estaba en el Padre. Pero Él no conseguía poner los discípulos en el Padre. Era necesario que Jesús pasara por la muerte y la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque en la resurrección ocurrió algo maravilloso. Podemos mirar para Hechos 13:33. ¿Cómo dice? Hechos 13:33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo es este hoy? Fue en la resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió por la cruz, la crucificación, pero Dios no permitió que su carne encontrase la corrupción. Entonces, en tercer día, Dios lo resucitó. ¿Por qué Dios lo resucitó? Porque Él fuera un varón perfecto. Él, por todo el tiempo que vivió en la tierra, aunque vivió como un hombre como nosotros. Él conoció nuestras fraquezas, nuestras debilidades. Él también fue tentado en todas las cosas como nosotros. Él también puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también estaba sujeto a la misma debilidad, pero sin pecado. Aleluya. Entonces Jesús fue un hombre perfecto. ¿Sabe por qué? Porque Él no vino a la tierra para hacer su propia voluntad. Él no vino a la tierra para hacer su propia obra. Él no vino a hablar sus palabras. Él no tenía su propio tiempo. No, Él estaba totalmente sujeto al Padre, totalmente obediente al Padre. Entonces, este hombre fue un hombre perfecto. Cuando este hombre murió en la cruz, Dios Padre lo resucitó y lo hizo hijo de Dios. Él, como Dios, ya era el hijo unigénito de Dios. En Juan capítulo 1 dice que Él era el Dios unigénito. Pero ahora en Hechos 13:33 y también Salmo 2 habla que en el día de resurrección Jesús, hombre, fue engendrado por Dios como el Hijo primogénito. Él es primero de los hombres que fue engendrado como Hijo de Dios. Maravilloso. Eso significa verdaderamente el sentido de la glorificación. Por tanto, por medio de su muerte y por medio de su resurrección, porque en la resurrección es que ocurrió un gran milagro en el universo. Porque en la resurrección de Cristo, Dios Padre lo hizo hijo de Dios. En otras palabras, este hombre Jesús fue admitido, fue recibido para la gloria de Dios. Por eso Jesús Cristo fue glorificado en la resurrección. Aleluya, un hombre fue glorificado, un hombre entró para la gloria de Dios. Ahora en Dios hay la humanidad de Cristo. Por eso que ahora entendemos Juan capítulo 7. Acuérdate de Juan capítulo 7 que decía, versículo 37, que dice:
37, en el último y gran día de la fiesta, ¿acuerda de eso? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu. Aquí en la verdad, en la original no hay santo aquí, el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora entendemos cuándo Jesús fue glorificado. Jesús fue glorificado en su resurrección. En su resurrección, Dios Padre dijo, tú eres mi hijo hoy. Yo hoy te engendré. Entonces, Jesucristo, hombre, fue engendrado hijo de Dios. Él fue glorificado. A partir de aquel día, Dios pudo entonces enviar el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Juan capítulo 7, versículo 39. Algunos me preguntan, entonces, ¿no había Espíritu Santo hasta ahí? No, no es verdad. Espíritu Santo siempre hubo desde la eternidad pasada. ¿No? Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo coexisten de eternidad a eternidad. Pero ¿por qué la Biblia dice que el Espíritu todavía no estaba, no había el Espíritu acá? Ese Espíritu aquí no es Espíritu Santo, es el Espíritu. Ahí ustedes tienen que entender Éxodo 30. Éxodo 30, cuando habla de cómo se hace el aceite para unción, ¿no? Aceite sagrado de unción. Entonces, ¿cómo es hecho? Es hecho con aceite puro. Un hin de aceite puro es el Espíritu Santo. Un hin de aceite puro y son añadidos a este aceite puro, que es Espíritu Santo, 4 tipos de especias, ¿no? Y son la humanidad, vivir humano de Jesús, la encarnación, vivir humano de Jesús, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo lo que fue, todo como hombre Jesucristo vivió en la tierra, fue añadido a este Espíritu Santo como un hin de aceite puro. Entonces ahí se tornó este aceite para ungir las cosas, aceite sagrado de unción. Entonces nosotros hoy tenemos, cuando invocamos el nombre del Señor, oh Señor Jesús, Cristo viene a nosotros como este Espíritu, que tiene Espíritu Santo, más añadido todo que Cristo hizo, fue incorporado en este aceite puro. Entonces nosotros tenemos todo lo que un hombre necesita. Gracias al Señor por eso. Volvemos entonces para Juan 14. Jesús dice en versículo 4, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús estaba llevando a los discípulos hacia el Padre, al Padre. Entonces, nadie viene al Padre sino por Jesús. Jesús es el camino, porque Jesús abrió un camino para todo el hombre. Él como el hombre, Jesús, Él fue glorificado por Dios Padre, fue recibido por Dios Padre, fue inserido al Dios Padre en su gloria. Entonces Él abrió un camino para mí, aleluya, también para usted. Entonces eso es la gran maravilla de capítulo 14. No tengo tiempo de hablar todo, yo voy a pasar para capítulo 17. Capítulo 17, yo voy
El primer versículo dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, hermanos, ¿qué es Dios glorificar a su Hijo hombre? ¿Y cómo es su Hijo Jesús puede glorificar a Dios Padre? Entonces yo voy a mostrar para ustedes a dos versículos que explica isso. Versículo 4 explica cómo el hombre Jesús puede glorificar a Dios. Así como el hombre que soy yo, ¿cómo puedo glorificar a Dios acá en la tierra? Entonces, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo Jesús glorificó al Padre? Jesús glorificó al Padre porque hizo la obra que el Padre le confió para hacerlo. Entonces, ¿cómo yo, como el hombre, puedo glorificar a Dios? ¿Cómo usted, como el hombre, puede glorificar a Dios? Cuando usted hiciera la obra que Dios le dio para hacer. Eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces, si Dios me confió una obra para hacer y esa obra yo hago, yo estoy glorificando a Dios. Entonces, ahora versículo siguiente, 5, habla al revés. Es como Dios glorifica al hombre, ¿no? Versículo 4 habla como el hombre glorifica a Dios. Ahora, versículo 5, como Dios glorifica a Jesús, como glorificó a Jesús hombre. 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, o mejor aún, junto contigo, o glorifícame contigo mismo. Podemos traducir así: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es, antes de la creación del mundo, el Hijo estaba con el Padre. El Hijo estaba en la gloria del Padre. ¿Está correcto eso o no? El Padre, el Hijo estaban siempre, son uno. Entonces el Hijo vivía en el Padre, el Hijo estaba en la gloria del Padre. Y el Hijo era glorificado por el Padre por estar en el Padre, ¿cierto? Ahora Jesús estaba pidiendo, haciendo un pedido. ¿Qué pedido? Glorifícame. ¿Por qué había necesidad de pedir para glorificar al Hijo si Él ya estaba en la gloria del Padre? Es porque ahora el Hijo estaba como el hombre Jesús. No es solamente el Hijo Dios Hijo, sino ahora es Hijo Jesús. Entonces, Dios tenía que aceptar la humanidad para dentro de sí mismo. Entonces, el Hijo estaba pidiendo al Padre: glorifícame al Padre. Glorifica este hombre Jesús también. Recibe esta humanidad de Jesús en Dios, en el Padre, en la gloria de Dios. Glorifícame contigo mismo. Glorifícame con su gloria, con tu gloria. Entonces, gracias al Señor, Dios glorificó a Jesús en el día de la resurrección. Él se tornó el Hijo de Dios, Hijo primogénito de Dios. ¿Y cuál es la función de primogénito? Es para conducir a muchos hijos a la gloria. Eso está en Hebreos capítulo 2. Jesús ha sido coronado de gloria y de honra. Y ahora la función del Hijo primogénito que fue engendrado por Dios es conducir los muchos hijos a la gloria como nuestro capitán de la salvación. Muy bien. Entonces, hablando hasta ahora, oh Señor Jesús, es mucho más que eso. Por ejemplo, yo voy a decir aquí,
versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, yo estoy leyendo Juan 17, ¿no? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Padre, el Hijo son uno. Esta unidad es unidad misteriosa. Esta unidad es intrínseca. Esta unidad es la propia esencia de Dios. Dios es uno, ¿no? Y Él está invitando al hombre para participar de esta unidad. Eso es tremendo, ¿no? Aquí está, versículo. Porque Dios dice que, ¿quién son estos que el Padre ha dado al Hijo? ¿Quién son estos hombres? Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. ¿Quién son esos que Dios Padre ha dado a él? No, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces Jesús estaba refiriéndose a los 12. Y los 12 había uno que es traidor y se fuera. Ahora sobraron 11. Entonces Jesús estaba hablando de estos 11. Ese es el principio, hermanos, de los escogidos. Señor quiere revelar esa palabra a usted, que es un escogido. ¿Quién era un escogido? Es alguien que dejó todo para seguir al Señor. Dejó todo por amor al Señor, al nombre del Señor, al evangelio del reino, y ha dejado todo por el reino de Dios. Estos pagan el precio, ellos escogieron la puerta estrecha, el camino apretado. Esos son los escogidos, que pagan todo el precio para hacer la voluntad de Dios, ¿no es? Hoy de mañana Andrés explicó muy bien eso, ¿no? Cuando le hablaron a Jesús, Jesús ahí está, allá afuera, su mamá, sus hermanos, y Jesús miró para sus discípulos, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Son estos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estos son mi mamá, mis hermanos. Entonces, hermanos, para Jesús le importaba, contaba con los escogidos. Entonces, en este final de los tiempos, estamos pasando en inicio del final de los tiempos. Las cosas pueden empeorar hasta la gran tribulación, pero nosotros tenemos que estar perseverando, debemos perseverar. Por eso debemos tener un espíritu fuerte. Ahora no es hora de desanimar. Nosotros somos los escogidos. Aleluya. No vamos a desanimar. Entonces, para esos Dios quiere introducirnos primeramente en la gloria de Dios. Y Dios quiere nos introducir para su unidad, para esa realidad de unidad que no hay entre los hombres. Es diferente, es la unidad que hay entre Padre y el Hijo. Y Dios está nos invitando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser santos como Dios es santo para ser recibido por el Dios santo? Si no somos santos, ¿cómo Dios puede nos recibir no siendo santos? Y seríamos rechazados como cuerpo extraño. Pero gracias al Señor, Dios está trabajando en nosotros el proceso de santificación. ¿Qué nos santifica? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Entonces la palabra que hemos recibido, la palabra profética que hemos
que nos dá direção, que praticamos e que funciona, o Espírito coopera e com señales. Irmão, essa palavra que estamos desfrutando, que nos dá direção, essa palavra é verdade. E essa verdade nos santifica. É processo de metabolismo, ¿no?, espiritual. Então, mientras nosotros comemos uma dieta santa, a palavra santa, que trae os elementos santos de Deus, que ocorre em nós? Ocorre uma transformação metabólica em nossa alma. E mientras entra elemento de Deus y salen nuestros elementos viejos de viejo hombre, la vieja creación. Entonces así poco a poco somos santificados. Y cuanto más somos santificados, también somos glorificados. Segunda de Corintios 3:18 dice que nosotros sacando el velo, quitando el velo de nuestro rostro y contemplamos a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como su propia imagen, Señor Espíritu. Entonces, nosotros ya estamos siendo santificados y al mismo tiempo glorificados. ¿Qué es eso? Estamos siendo inseridos poco a poco en Dios. Cuanto más elementos santos tenemos, más somos inseridos en Dios, glorificados en Dios. Oh Señor Jesús, y cuanto más somos glorificados en Dios, nosotros participamos de la unidad de Dios. Nosotros no solamente somos uno porque decimos uno al otro, nosotros somos uno. No es eso. La realidad de unidad está en Dios. Só Dios puede nos dar esa unidad, ¿no? Entonces vamos, versículo 20 por ejemplo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Mira, no le ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa misma unidad entre Padre y Hijo, Dios desea nos dar esa realidad. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, que maravilha! Deus está nos invitando para participar de sua santidade. Deus está nos invitando para participar de sua glória, para sermos todos inseridos em Deus. Maravilhoso. E nós estamos sendo invitados para participar de sua unidade. E não somente isso, não? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Oh, maravilla, é mais item. Deus está nos invitando para participar de sua santidade, para participar de sua glória, para participar de sua unidade, está também nos invitando para participar de seu amor. Amor ágape, é algo mais perfeito que há. Então, Deus está nos invitando para participar de Ele mesmo. Hermano, eu estou tão contento, estou tão entusiasmado com essa palavra, que eu creio que não vou conseguir entrar em Hebreus hoje, mas não há problema, nós vamos entrar em outros dias. Mas eu quero dizer para vocês que há versículo que me chamou muita atenção, versículo 24, o seguinte: Padre, aqueles que me has dado, quero que, donde eu estou, também eles estén comigo, para que vejam mi glória que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Essa última parte me chamou a atenção.
yo percibí que antes de Dios crear el mundo, había una relación de amor entre el Padre y el Hijo, que era una relación perfecta, relación más perfecta que existe. Y entonces nosotros, por eso que nosotros fuimos para Provérbios capítulo 8. Vamos a volver para capítulo 8 de Provérbios. Yo voy a terminar por aquí, ¿está bien? Provérbios capítulo 8, versículo 22. Empezando por versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Entonces, ¿quién es yo acá? Es el Hijo. Pero este Hijo acá es la sabiduría. Hijo está personificado en la sabiduría. Entonces, la sabiduría es el Hijo, ¿no? Personificado. Entonces, esa sabiduría estaba con Dios el Padre cuando Él creaba el mundo. Entonces, Cristo, el Hijo, como la sabiduría, estaba con el Padre en toda la creación. Él fue, yo no tengo tiempo de leer todo, pero vamos ya a ir para versículo 30. Vamos ya para el versículo 30. Con Él estaba yo ordenando todo. Hay una versión de la Biblia que dice que Él era su arquitecto. Entonces, el Hijo era arquitecto de Dios. El Hijo, hay otra versión que dice, el Hijo es maestro de la obra. Entonces, Él era que arquitectaba, que hacía el proyecto y también ejecutaba. Entonces, el Hijo hacía todo lo que el Padre le mandaba hacerlo. Entonces, había esa relación maravillosa, ese orden, ¿no? Pero aquí dice, con Él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día. Hay una versión que dice, yo era su placer. Yo era su placer. El Hijo era placer de Dios Padre. Eso podemos acordar cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, y cuando Él salió de las aguas, el Espíritu descendió sobre Él como una paloma, y una voz que decía en el cielo, tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo placer. En quien yo tengo placer. Y también en Mateo 17, cuando Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan al alto monte, y allí transfiguróse delante de ellos. Y también en ese momento apareció Moisés, Elías, y Pedro se entusiasmó y dice, qué bueno que estamos acá, yo voy a hacer 3 tiendas, una para ti, Jesús, una para Moisés y una para Elías. Y así el Padre interrumpió Pedro con una nube, y después vino una voz que decía del cielo, este es mi Hijo en quien tengo placer, a Él solo oí. Entonces, Dios Padre tiene placer en el Hijo. El Hijo es su placer. Eso es importante. La otra parte del versículo, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Hay una versión que dice, el Hijo vivía feliz en todo el tiempo delante del Padre. Entonces, en la presencia del Padre, el Hijo vivía feliz. Entonces, el Padre era la felicidad del Hijo. El Hijo era el placer del Padre. Ahí entonces percibimos que había un relacionamiento perfecto en la Trinidad. Aleluya. Entonces, no es verdad como nosotros pensábamos, Dios estaba solitario, Él estaba muy solo, pero en la verdad Él tenía ya en su Trinidad
relación perfecta, esa armonía, ese amor, esa unidad, esa gloria, esa santidad, ese amor. Eso es algo perfecto y maravilloso. Y Dios hoy está invitando a usted, hombre, para participar de eso todo. ¿Cómo yo puedo decir eso? Mira para el versículo siguiente, ¿cómo dice? Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces Dios crió a los hombres, Dios crió el mundo para criar los hombres y Dios crió los hombres para tener placer también en los hombres. Él está invitando a los hombres para participar de su santidad, de su gloria, de su unidad, de su amor, de la perfección de un relacionamiento. Ese es algo maravilloso. El hombre está buscando la felicidad en toda parte. El hombre todos están procurando su felicidad. Y cuando alguien no es feliz en su matrimonio, va a pedir ayuda de un profesional. Ese profesional va a decir que si no está feliz, entonces abandona todo y va a buscar su propia felicidad. Pero el hombre no encuentra dónde está la felicidad. Pero gracias al Señor nosotros encontramos la felicidad está en Dios mismo. La felicidad está en Dios, en el relacionamiento de la Trinidad de Dios, y Dios está invitando al hombre para participar de ese relacionamiento maravilloso, perfecto, para que nosotros podamos vivir felices para todo el siempre, en la gloria del Padre, en el amor del Padre, en la unidad del Padre, en la santidad del Padre, en la gloria del Padre. Oh Señor Jesús, solo tenemos que alabar al Señor. Que el Señor pueda bendecir a todos ustedes, que el Espíritu pueda iluminar los ojos de su corazón para ver las cosas no superficiales, porque el ministerio de Juan no es superficial, es para los que realmente usan los espíritus, son espirituales y son maduros. Que el Señor pueda contar contigo como uno de los escogidos. Este tiempo final, estamos pasando momentos difíciles, nosotros sabemos, todos estamos pasando, pero vamos a perseverar. Vamos a vencer esta situación propagando la palabra de Dios y vamos alimentando también la palabra de Dios que nos santifica. La palabra de Dios nos encoraja, nos anima y también por medio de la oración vamos a vencer esta lucha contra los poderes del cielo. Dios bendiga a todos ustedes. Yo voy a hacer una oración para Dios bendecir a todos ustedes y principalmente a los hermanos de Ecuador, que Dios pueda cuidar y guardar de todos ustedes. Oh Señor Jesús, nosotros oramos a la cabeza de la iglesia, a quien Dios Padre ha dado todo el poder, toda autoridad y está en las regiones celestiales en Cristo, en Dios, a la diestra de Dios. Está sobre todas las potestades, principados y autoridades, poderes, dominio y nombre, cualquier nombre. Ese nuestro Señor está arriba de todos. Y el Señor ha nos dado autoridad. Nosotros oramos en este nombre, para que el Señor pueda guardar a todos nosotros en este tiempo de coronavirus. Guarda sus hijos, guarda tu iglesia. Oh Señor Jesús, guarda principalmente los hermanos, los santos que se encuentran en Milagro, en Guayaquil, Ecuador. Señor, cuida de ellos, Señor, en este momento tan difícil. Solamente Dios es el consolador, es Dios de encorajamiento. Señor Jesús, también a toda otra parte estamos también siendo alcanzados por esa misma dolencia y enfermedad. Dios pueda nos librar de todo eso. Señor, después de pasado todo eso, nós vamos salir más fuertes. Señor, aprovechar ese tiempo para crecer,
para divulgar a palavra, para oração, para nós termos uma relação mais profunda contigo, na experiência de morte e ressurreição, para que sejamos estes escolhidos, preparados para o final de los tempos. Bendice a todos, Senhor, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Aleluia. Amém.